Muy bien, buenos días. Mi nombre es Pedro Alonso Hernández Rodríguez. Estoy en la carrera de Sistemas Computacionales. Voy en quinto semestre y hoy les voy a exponer sobre la unidad 1 de Arquitectura de Computadoras. Bueno, como introducción, es que hoy en la actualidad el término de computadoras es muy habitual y se encuentra ya sea directa o indirectamente en todas las actividades que realizamos. Es por ello que para aprovechar el potencial de la computadora se requieren conocer los fundamentos que le rigen, así como las partes que la integran. Bueno, el concepto de computadora pues se describen los elementos que lo conforman, que son tanto software como hardware. Además, pues es importante conocer sus características, tanto de estas generaciones como antiguas, con el objetivo de identificar la evolución tecnológica que han ido teniendo. Describiremos las características de los microprocesadores, permitiéndole identificar el que más se use y se ajuste a sus necesidades. Y bueno, el concepto de arquitectura de computadoras se enfoca al punto de vista de un programador. Se relaciona con el funcionamiento de un sistema, incluyendo aspectos como el tamaño de sus diferentes datos y el tipo de operaciones que ésta pueda realizar. La estructura de una computadora se refiere más que nada a la organización de los elementos que son visibles para el programador, como las interfaces de los dispositivos periféricos, la frecuencia de reloj, la tecnología utilizada en las memorias, así como otros elementos que se usan. En la arquitectura de computadoras utilizamos niveles. Su idea es un enfoque desde los cuales se considera la estructura de las computadoras a un nivel superior, en el cual los usuarios ejecutan programas utilizando la computadora, y al nivel inferior, que consisten ya en transistores, cables y los niveles intermedios. Bueno, como primer punto tenemos la arquitectura clásica. Estas se desarrollaron en las primeras computadoras electromecánicas y de tubos de vacío. Aún son usadas en procesos empotrados de gama baja y bueno, son la base de la mayoría de las arquitecturas modernas. Un ejemplo de este tipo de arquitecturas es la de Mauchly-Eckert de von Neumann. Y bueno, esta arquitectura fue utilizada en la computadora ENIAC y consiste en una unidad central de procesos que se comunican a través de un solo bus con un banco de memoria en donde se almacenan tanto los códigos de instrucción del programa como los datos que serán procesados por este mismo. En esta arquitectura fue la más empleada en la actualidad, es empleada en la actualidad porque es muy versátil. Ejemplo de esto es el funcionamiento de los compiladores, los cuales son programas que toman como entrada un archivo de texto conteniendo código fuente y generan como datos de salida el código máquina que corresponde a dicho código fuente. Básicamente son programas que van a modificar otros programas. Estos datos de salida pueden ejecutarse como un programa posteriormente, ya que se usa la misma memoria para datos y para el código del programa. La principal desventaja que tiene esta arquitectura pues es que el bus de datos y dirección es único. También se puede convertir en un cuello de botella, ya que ahí pasa toda la información que se lee, se le da o se escribe en la memoria, obligando a todos los accesos a que vayan siendo secuenciales, y esto limita el grado de paralelismo y por lo tanto pues el desempeño de la computadora. Este efecto se conoce pues como el cuello de botella de von Neumann, y al lado se muestra una imagen de cómo es que se podría observar esta arquitectura. Otro ejemplo de este tipo de arquitectura clásica es la de Harvard, que se surgió pues en la misma universidad con este nombre. Al igual que la arquitectura de Neumann, el programa se almacena como un código numérico en la memoria, pero no en el mismo espacio de memoria ni en el formato de los datos. Un ejemplo es que se pueden almacenar las instrucciones de 12 bits en la memoria de un programa, mientras que los datos
por ejemplo de 8 bits, se pueden almacenar en una memoria que estaría aparte. El hecho de tener un bus separado para el programa y otro para los datos permite que se lea el código de operación de una instrucción al mismo tiempo que se lee el de la memoria de datos de los operados de la instrucción previa. Así que se evita el problema del cuello de botella de von Neumann y pues se tiene un mejor desempeño. En la actualidad, la mayoría de los procesadores modernos se conectan al exterior de manera similar a la arquitectura de von Neumann, con un banco de memoria masivo único, pero internamente incluyen varios niveles de memoria caché con bancos separados en caché de programa y de datos, buscando un mejor desempeño sin perder versatilidad. Bueno, ahora tenemos los que son las arquitecturas segmentadas. Estas buscan mejorar el desempeño realizando paralelamente varias etapas del ciclo de instrucción al mismo tiempo. El procesador se divide en varias unidades funcionales independientes y se dividen entre ellas el procesamiento de las instrucciones. Para comprender esto mejor, pues supongamos que un procesador simple tiene un ciclo de instrucción sencillo, consiste solamente en una etapa de búsqueda de código de instrucción y en otra etapa de ejecución de la instrucción. En un procesador sin segmentación del cauce, las dos etapas se realizarían de una manera secuencial para cada una de las instrucciones. En cambio, en un procesador con segmentación o segmentada, cada una de estas etapas se asigna a una unidad funcional diferente. La búsqueda a la unidad de búsqueda y la ejecución a la unidad de ejecución. Estas unidades pueden trabajar en forma paralela en instrucciones diferentes. Estas unidades se comunican por medio de una cola de instrucciones en la que la unidad de búsqueda coloca los códigos de instrucción que leyó para que la unidad de ejecución las tome de la cola y las vaya ejecutando. Esta cola más bien parece un tubo de instrucciones que entran por un extremo y salen por el otro. Así, en esta siguiente imagen se puede entender mejor esta idea y cómo se va creando una cola de instrucciones. En este esquema pues sigue tomando el mismo número de ciclos de reloj, pero como se trabajan en varias instrucciones al mismo tiempo, el número promedio de instrucciones por segundo se va a ir multiplicando. La mejora en el rendimiento no es proporcional al número de segmentos en el cauce, debido a que cada etapa no toma el mismo tiempo en realizarse, además de que puede presentar competencia por el uso de algunos recursos como la memoria principal. Otra desventaja que tienen de este esquema es que se pierden es cuando se encuentra un salto de un programa y todas las instrucciones que ya se buscaron y se encuentran en la cola deben descartarse y comenzar a buscar las instrucciones desde cero a partir de la dirección a la que se saltó. Esto pues reduce el desempeño del procesador y aún se investigan pues otras maneras de precedir los saltos para evitar este problema. Ahora viene el multiprocesamiento, que cuando se desea incrementar el desempeño más allá de lo que permite las técnicas de segmentación, pues requerimos utilizar un procesador para la ejecución del programa de la aplicación. En la CPU de multiprocesamiento se clasifican de la siguiente manera: en CISO, que es de computadoras de monoprocesador; CIMO, que son procesadores vectoriales con extensión MMX; las MISO, que no están implementadas; y MIMO, sistemas SMP, clusters y GPUs. Los procesadores vectoriales son computadoras pensadas para aplicar un mismo algoritmo numérico y una serie de datos matriciales, en especial en la simulación de sistemas físicos complejos, tales como pueden ser simuladores para predecir el clima, explosiones atómicas, reacciones químicas complejas, entre otros.
donde los datos son representados como grandes números de datos en forma matricial sobre los que se deben de aplicar el mismo algoritmo numérico. La mayoría de los procesadores modernos incluyen ya algunas instrucciones de tipo vectorial, tales como las extensiones al conjunto de instrucciones como MMX y SS, y estas instrucciones les permiten procesar flujos multimedia de manera más eficiente. Luego, los procesadores digitales de señal o DSP. Estos están especializados en el procesamiento de señales como en audio, video, radar, sonar, radio, etc. Cuentan con instrucciones de tipo vectorial que los hacen muy aptos para dicha aplicación. Suelen utilizarse en conjuntos con un microcontrolador en dispositivos como reproductores de audio, DVD, Blu-rays, también en celulares, sistemas de entretenimiento, sistemas de adquisición de datos, en instrumentos médicos también, controles industriales, entre otros. Y bueno, para formarse con varios núcleos en un solo circuito integrado o con varios circuitos integrados en una misma tarjeta madre, la primera opción ha sido popularizada al hacerse más económicos los procesadores multinúcleo de los principales fabricantes y con su uso en sistemas de gama media y baja, e inclusive llegando a teléfonos celulares y tabletas. La segunda opción fue la que se usó en un principio y sigue siendo usada en estaciones de trabajo y en servidores de alto rendimiento debido a que incrementa el poder computacional del sistema, pero también incrementa considerablemente el costo del sistema. Los clústeres son un conjunto de computadoras independientes conectadas en una red de área local o por un bus de interconexión y que trabajan cooperativamente para resolver un problema. Es clave en su funcionamiento contar con un sistema operativo y programas de aplicación capaces de distribuir el trabajo entre las computadoras de red. Este tipo de computadoras paralelas se ha vuelto muy popular, ya que permite usar los avances en los procesadores comerciales que tienen una muy buena relación costo y rendimiento, que se pueden incorporar rápidamente a los avances que proporcionan las nuevas tecnologías en cuanto es económicamente viable. Sin embargo, esto se debe tener cuidado al implementar la aplicación, ya que si los datos que hay que pasar de un procesador a otro son muchos, el tiempo empleado en pasar esa información de un nodo a otro puede sobrepasar a la ganancia que se tiene al dividir el trabajo entre varios procesadores. Y bueno, por último tenemos las unidades de procesamiento gráfico o Graphic Processing Unit GPU. Bueno, estos son sistemas originalmente diseñados para el procesamiento de gráficos, como dice su nombre, con múltiples procesadores vectoriales sencillos compartiendo la misma memoria, la cual también puede ser accedida por el CPU, y bueno, por la gran cantidad de núcleos con los que cuenta logran un excelente desempeño al ejecutar algoritmos que se adaptan a ser paralelizados, a tal grado de que muchas de las supercomputadoras más rápidas de la actualidad utilizan estos procesadores, y los fabricantes de tarjetas gráficas producen versiones de sus productos especializados en acelerar los cálculos de propósito general. Bueno, aquí tenemos una imagen de cómo se puede entender mejor este procesamiento. Bueno, después tenemos lo que es análisis de componentes, y bueno, es que además de las arquitecturas clásicas que ya vimos, en la actualidad han aparecido arquitecturas híbridas entre las de von Neumann y las de Harvard, buscando conservar la flexibilidad pero mejorando el rendimiento. Bueno, los programas cada vez son más grandes y complejos,
y por ello demandan mayor velocidad en el procesamiento de información, lo que implica la elección de microprocesadores más rápidos y eficientes. Cualquier operación que debe ejecutarse en el microprocesador deberá ser descrita en términos del lenguaje de estas instrucciones. Frente a esta cuestión caben dos filosofías de diseño: las máquinas denominadas CISC, por sus siglas computadoras de conjunto complejo de instrucciones, y las computadoras de la tecnología RISC, que es computadoras con conjunto reducido de instrucciones. La primera, CISC, es un modelo de arquitectura en donde los microprocesadores tienen un conjunto de instrucciones que se caracterizan por ser muy amplio y permitir operaciones complejas entre operandos, situados en la memoria o en los registros internos. Estos implementan instrucciones especiales que realizan funciones complejas, de manera que un programador puede encontrar con seguridad una instrucción especial que realiza en hardware la función que él necesita. Este tipo de arquitectura dificulta el paralelismo entre instrucciones, por lo que hoy en día la mayoría de los sistemas CISC de alto rendimiento implementan un sistema que convierte dichas instrucciones complejas en varias instrucciones simples de tipo RISC, llamadas generalmente microinstrucciones. Y bueno, los CISC permiten a la primera corriente de construcción de procesadores antes del desarrollo de los RISC. Bueno, para realizar una sola instrucción, un chip CISC requiere de 4 a 10 ciclos de reloj. Y bueno, entre las ventajas que tiene CISC destacan las siguientes: y es que reduce la dificultad de crear compiladores, también permite reducir el costo total del sistema, reduce los costos de creación de software, mejora la compactación del código y bueno, facilita la depuración de errores. Algunos ejemplos de estos microprocesadores son Intel en estas diferentes versiones y Motorola también en estas versiones. Y bueno, ahora sigue la arquitectura RISC, que bueno, es un tipo de microprocesador que tiene las siguientes características: instrucciones de tamaño fijo y presentado en un reducido número de formatos. Solo las instrucciones de carga y almacenamiento acceden a la memoria de datos. El objetivo de diseñar máquinas con este tipo de arquitectura es posibilitar la segmentación y el paralelismo en la ejecución de instrucciones y reducir los accesos a memorias. Y bueno, las máquinas RISC protagonizan la tendencia actual de construcción de microprocesadores. Bueno, RISC en una filosofía de diseño de CPU para computadora que está a favor de conjuntos de instrucciones pequeñas y simples que toman menor tiempo para ejecutarse. Este tipo de procesador más comúnmente utilizado en equipos de escritorio x86 está basado en CISC, aunque las versiones más nuevas traducen instrucciones basadas en CISC por 86 a instrucciones más simples basadas en RISC para uso interno antes de su ejecución. Los procesadores con tecnología RISC trabajan más rápido al utilizar menos ciclos de reloj para la ejecución de sus instrucciones. Además, utiliza un sistema de direcciones no destructivas en RAM. Significa que, a diferencia de CISC, RISC conserva, después de realizar sus operaciones en memoria, los dos operandos y su resultado, reduciendo la ejecución de nuevas operaciones, y cada instrucción puede ser ejecutada en un solo ciclo del CPU. Algunos ejemplos de microprocesadores basados en esta tecnología RISC son el MIPS, Million Instructions per Second, RISC de Hewlett Packard, SPARC, que en sus siglas es Scalable Processor Architecture Sun Microsystem, PowerPC, que se utiliza en Apple, Motorola e IBM. Bueno, ahora continuamos con el CPU. Bueno, se trata de uno de los componentes vitales
que pues se encuentran en el ordenador, también en celular, tableta, laptop, incluso relojes y bueno, casi cualquier dispositivo electrónico, ya que sin él pues no podrían funcionar. El CPU se le suele llamar coloquialmente como microprocesador o simplemente un procesador, y puedes considerarle como el cerebro de cualquier dispositivo. Se encarga de procesar todas las instrucciones del dispositivo, leyendo las órdenes y requisitos del sistema operativo, así como las instrucciones de cada uno de los componentes y aplicaciones. Así pues, igual que el cerebro, pues el CPU se encarga de que todo funcione correctamente y de interpretar todo lo que quiere hacer el sistema operativo o los componentes, estableciendo las conexiones y realizando todos los cálculos precisos para que funcione. Bueno, cuanto más potente sea el procesador, más rápido podrá hacer las instrucciones y más rápido funcionará el dispositivo en general. El CPU pues es una pieza fundamental de todo dispositivo. En primer lugar, se encarga de recibir e interpretar los datos y ejecutar la secuencia de instrucciones a realizar por cada programa valiéndose de operaciones aritméticas y matemáticas. Interpreta todos los datos que provienen del dispositivo, tanto de los programas como la información que envía el usuario a través de aplicaciones. Y bueno, además de esto, controla el buen funcionamiento de cada componente del sistema para que las acciones sean realizadas en tiempo y forma. Bueno, las características que tiene un CPU es consumo energético. Esto es la energía que consume el CPU al ejecutar acciones. A mayor calidad, pues tendrá un mayor consumo energético. La frecuencia de reloj se refiere al reloj que tiene el CPU y que determina la cantidad de acciones que puede ejecutar en un periodo de tiempo. Su número de núcleos, esto a mayor cantidad que tenga de núcleos, mayor la cantidad de acciones que va a poder realizar de forma simultánea. También tiene un número de hilos que ayuda al procesador a manejar y ejecutar acciones de forma más eficientes. Divide las tareas o procesos para optimizar los tiempos de espera entre una acción y otra. También tiene una memoria caché que esta almacena datos y permite acceder a ellos de manera rápida. La velocidad de la memoria caché mejora el desempeño del dispositivo, y tiene un tipo de bus que se refiere pues a la comunicación que se establece entre el CPU y el resto del sistema. Bueno, ahora tenemos lo que es la unidad aritmética lógica, que bueno, es un contador más que nada digital capaz de realizar las operaciones aritméticas y lógicas entre los datos de un circuito, como suma, resta, multiplicación y división, así como establece comparaciones lógicas a través de las condiciones lógicas de si, no y o, desde los circuitos más simples como relojes y calculadores hasta complejos circuitos como microchips actuales. Todos incluyen al menos una unidad aritmética lógica que varía su poder y complejidad según la finalidad que se le quiera dar. Las computadoras más modernas, que incluyen procesadores de múltiples núcleos, incorporan a su vez múltiples dispositivos ALU con una diagramación compleja y potente. Hoy en la actualidad, las operaciones que realizan la ALU entre los distintos datos, que deben ser iguales a los que emplea el circuito digital. Es la representación del número binario de complemento A2. Sin embargo, no siempre fue así. En sus inicios, las distintas computadoras utilizaron una amplia gama de sistemas numéricos, como el complemento A1 o el sistema decimal, adecuando el diseño de los ALU a cada sistema. Y bueno, a través del tiempo, el complemento A2 resultó ser el preferido por la industria, al ser de mayor simplicidad para la diagramación del circuito de la ALU. Lo que definimos como CPU o unidad central de proceso está estructurado por tres unidades operativas diferentes. Una es la ALU, que es la unidad aritmética lógica, la UC, unidad de control, y los registros internos. Entre los tipos de ALU están
coma fija y coma flotante, y como partes tiene operadores aritméticos, lógicos y de desplazamiento, registros para almacenar datos temporales, registros de estado, conjunto de flags o banderas que indican situaciones ocurridas al operar. También tiene registro de contador de programa y un registro de direcciones de interrupción. Bueno, las operaciones en la unidad aritmética lógica. Con respecto a cualquier microprocesador, las instrucciones involucran operaciones sobre un operando o entre dos de ellas, estando uno de los mismos almacenados en el registro acumulador, que es el registro de trabajo de cualquier ALU, por lo que en algunos casos suele denominarse registro W. Este tipo de operaciones que puede realizar una ALU pueden resumirse así: una suma aritmética, una resta aritmética de complemento a 2, operaciones lógicas de producto y suma lógica, comparación de complementación y enmascaramiento. También en desplazamiento o rotación, y en no operar, que es una transferencia. Algunas instrucciones están referidas al contenido del registro acumulador en su totalidad y otras respecto a algunos bits del mismo, correspondiente a una palabra de datos que se desea modificar. La clasificación de estos operadores son la siguiente: ámbito de aplicación, general especializado, la realización, la combinación secuencial. Luego tenemos el número de operandos, que es monádico, diádico. La del paralelismo, se suele ser de dígito paralelo o de vector. La operación, que es de desplazamiento lógico aritmético, y tecnología empleada, de MOS bipolar. Los desplazamientos lógicos, estos, independientemente del sistema de representación de los operandos, se introducen ceros por la derecha o por la izquierda, según se trate de un desplazamiento pues a la izquierda o a la derecha respectivamente. El bit o los bits que suelen copiarse en el indicador de acarreo, el último que ha salido es el que se queda. Desplazamientos lógicos a la izquierda y desplazamientos lógicos a la derecha. Se muestra una imagen de cómo funcionan este tipo de desplazamientos lógicos hacia la izquierda o hacia la derecha. Bueno, estas operaciones lógicas realizan la operación sobre cada uno de los bits operando o de los operandos, y que se muestran algunas pues compuertas de diferentes tipos, como lo son OR, XOR, AND y NOT, que pues se utilizan para esas operaciones lógicas. Ahora, para los desplazamientos aritméticos, estos equivalen a multiplicaciones y divisiones por dos, según sea hacia la izquierda o derecha respectivamente. El sistema de representación de los operadores deben tenerse en cuenta si los operandos tienen signo. Y bueno, el bit o bits que suelen copiarse en el indicador de acarreo es que el último que ha salido es el que queda. Y bueno, después tenemos los desplazamientos circulares. Aquí los bits que salen por un extremo entran por el otro, así de fácil. Y el bit o los bits que suelen copiarse en el indicador de acarreo, pues el último que ha salido es el que se queda. Bueno, ahora tenemos la unidad de control, que es la parte inteligente del sistema microprocesador de los CPUs, debido a que el procesador desarrolla tareas en función de las instrucciones secuenciales que ha organizado e implementado el programador. Es necesario que el sistema interprete cada tipo de instrucción para actuar en consecuencia. Es lo que se conoce también como decodificación de la instrucción. Es el centro lógico de la computadora, ya que los recursos de una computadora son administrados en la unidad de control. Esta es la unidad que se encarga de dirigir el flujo de datos.
Las instrucciones del CPU se encuentran incorporadas en la unidad de control. Estas instrucciones o conjunto de instrucciones enumeran todas las operaciones que un CPU puede realizar, y pues cada una de estas instrucciones es expresada en microcódigo. Antes de que un programa sea ejecutado, cada comando debe desglosarse en instrucciones que correspondan a las que están en las instrucciones del CPU. Al momento de ejecutar el programa, el CPU lleva a cabo las instrucciones en orden, convirtiéndolas en microcódigo. Y a pesar de la complejidad que resulta el proceso, la computadora puede realizar este proceso a una velocidad increíble. Cuando un CPU es desarrollado, el conjunto de instrucciones tiene los mismos comandos que su procesador, aparte de incluirle algunos nuevos. Y bueno, esto permite que el software escrito por un CPU trabaje con computadores con procesadores más recientes. Esta estrategia es llamada compatibilidad ascendente. Esta característica permite ahorrar a los consumidores comprar un sistema nuevo cada vez que una parte del sistema es actualizada. Se le conoce como compatibilidad decreciente o inversa cuando un dispositivo del hardware o pieza del software pueden interactuar con el mismo equipo y software que su procesador. Y bueno, la unidad de control es una pieza indispensable que realiza la siguiente lista de trabajos de una manera continua y transparente, y es que coordina el movimiento y el orden de los datos que se mueven dentro y fuera del procesador, así entre diferentes subunidades que forman parte del mismo. Interpreta las instrucciones, también controla las diferentes luz y unidades de ejecución del procesador. No solo se encarga de captar y de decodificar las instrucciones, sino que también de describir los resultados en los registros, cachés o en la dirección correspondiente de la RAM. Las unidades de control es por tanto el verdadero cerebro en la sombra dentro de los CPUs. Él se encarga de gestionar todas las piezas de la CPU que puedan recibir los datos correctos y ejecuten las instrucciones correctas en cada momento. Se encargan de 2 de las 3 etapas del ciclo de instrucción del CPU, como la capacitación de datos e instrucciones, así como la decodificación de las mismas, aunque el trabajo por el cual es más conocida es por la decodificación de las diferentes instrucciones que ha de ejecutar el procesador. Y bueno, vamos a ver cómo se realizan estos procesos de manera sencilla. Principalmente tenemos 2 tipos de unidad de control, la cableada y la microprogramada. Las unidades de control cableadas se utilizan en procesadores muy simples, ya que en ellas la tabla de registros e instrucciones no se puede cambiar al encontrarse todos los cambios de datos cableados previamente de manera fija. En una unidad de control cableada, las instrucciones van a tener siempre el mismo rendimiento y no se van a poder añadir nuevas ni optimizar su funcionamiento. En el otro caso, de unidad de control microprogramadas, se utiliza un procesador que se encarga de realizar todas las funciones de la unidad de control. Esto permite optimizar la forma en que las instrucciones se van a ejecutar e incluso añadir nuevas instrucciones. Debido a la complejidad de la unidad de control microprogramada, estas realizan la decodificación de las instrucciones de manera mucho más lenta. Es por ello que, según el tipo de instrucción, se hace uso de un tipo de unidad de control o de otra a la hora de tratar cada una de las instrucciones. Bueno, las unidades microprogramadas suelen estar compuestas por un microcontrolador dentro del procesador. Su principal ventaja es que el fabricante puede optimizar cómo se capta y decodifica cada instrucción, o incluso también hacer cambios si hay algún error de seguridad en la forma de ejecutar ciertas instrucciones. Ahora tenemos registros del procesador. Bueno, es que los registros se encuentran dentro de cada proceso. Su función principal es almacenar los valores de cada uno de los datos, comandos, instrucciones o estados binarios, que son los que ordenan qué dato debe procesarse, así como la forma en la que se deben realizar. Un registro no debe de ser una memoria de velocidad alta y con poca capacidad. Cada registro puede contener una instrucción, una dirección de almacenamiento o cualquier tipo de dato. En un procesador encontramos espacios con una capacidad
que oscila entre los 4 y 64 bits, porque cada registro debe tener un tamaño suficiente para contener una instrucción. En el caso de que un ordenador de 64 bits, cada registro debe tener un tamaño de 64 bits, y así sucesivamente. Cada procesador tiene varias asignaciones o tareas que debe realizar para el manejo de la información. La información es recibida generalmente en código binario, es decir, unos y ceros, procedentes de la aplicación, para después procesarlos de una manera determinada. Digamos que el procesador traduce estos datos para que nosotros, como usuarios, los podamos entender. Dentro de un microprocesador encontramos el registro de información, cuya función es guardar de forma temporal los datos que se acceden frecuentemente. Y tenemos diferentes tipos de registros. Uno es el registro de datos, que guarda valores de datos numéricos, como lo son caracteres o pequeñas órdenes. Los procesadores antiguos tenían un registro especial de datos, acumulador, el cual era usado para operaciones determinadas. Otro tipo es el registro de datos de memoria, o MDR. Este es un registro que se encuentra en el procesador y que está conectado al bus de datos. Tiene poca capacidad y una velocidad alta por la que escribe o lee los datos del bus que van dirigidos a la memoria o al puerto de entrada y salida, es decir, al periférico. Luego tenemos el registro de direcciones. Guarda direcciones que son usadas para acceder a la memoria principal o primaria, que solemos conocer como ROM o RAM. En este sentido, podemos ver procesadores con registros que se usan solo para guardar direcciones o valores numéricos. También hay registros de propósito general, o GPRs, y son registros que sirven para almacenar direcciones y también datos generales, y trata de una especie de registros mixtos. Como su propio nombre indica, no tienen una función específica. Luego tenemos registros de propósito específico, o SPRs, y en este caso estamos ante registros que guardan datos del estado del sistema, como puede ser el registro de estado o instrucciones, o el instruction pointer. El registro de estado guarda valores reales cuya función es determinar cuándo una instrucción debe ejecutarse o no. Y por último, el registro de bandera, o flags, que lo encontramos en los procesadores Intel con la arquitectura 86. Estamos ante un registro con 16 bits de ancho. Los buses, ahora estos se denominan bus en informática al conjunto de conexiones físicas, es decir, puede ser en cables, placas, circuitos impresos, etcétera, que pueden compartirse con múltiples componentes del hardware para que se comuniquen entre sí. El propósito de estos es reducir el número de rutas necesarias para la comunicación entre los distintos componentes al realizar las comunicaciones a través de un solo canal de datos. Esta es la razón por la que a veces se utiliza la metáfora autopista de datos. En el caso de que solo dos componentes de hardware se comuniquen a través de la línea, podemos hablar del puerto hardware, que sería por ejemplo un puerto serial o un puerto paralelo. Las características que tiene un bus es la cantidad de información. Pues un bus se caracteriza por toda la información que lleva, que transmite en forma simultánea. Este volumen se expresa en bits y corresponde al número de líneas físicas mediante los cuales se envían información en forma simultánea. Un cable plano de 32 hilos permite la transmisión de 32 bits en paralelo. El término ancho se utiliza para designar el número de bits que un bus puede transmitir de forma simultánea. Otra característica es su velocidad. Se define a través de su frecuencia y se expresa en hertz o hercios, es decir, el número de paquetes de datos que pueden ser enviados o recibidos cada segundo. Y cada vez que se envían o reciben estos datos podemos hablar de ciclo. El subconjunto de un bus también, en realidad cada bus se halla generalmente constituido por entre 50 y 100 líneas físicas distintas que dividen a su vez en tres subconjuntos. El primero es bus de direcciones,
Este transporta las direcciones de memoria al procesador a que el procesador desee acceder o leer y escribir datos. Se trata de un bus unidireccional. El otro es bus de datos. Se transfieren las instrucciones que provienen del procesador como las que se dirigen hacia él. Se trata de un bus bidireccional. Y por último, el bus de control. Transporta las órdenes y las señales de sincronización que provienen de la unidad de control y viajan hacia los distintos componentes del hardware. Se trata de un bus bidireccional en la medida en que también transmite señales de respuesta del hardware. Bueno, los buses principales, por lo general, dentro de un equipo se distinguen a dos principales. Uno es el bus interno o sistema. Este permite al procesador comunicarse con la memoria central del sistema, es decir, la memoria RAM. Y el bus de expansión, que permite a diversos componentes de la placa madre, como USB, puerto serial o paralelo, tarjetas insertadas, conectores PCI, discos duros, unidades de CD-ROM, CD-RW, entre otros, comunicarse entre sí. Sin embargo, permite principalmente agregar nuevos dispositivos por medio de las ranuras de expansión que están a su vez conectadas al bus de entrada y salida. El conjunto de chips es el componente que envía datos entre los distintos buses del equipo para que todos los componentes que forman parte del equipo puedan a su vez comunicarse entre sí. Originalmente el conjunto de chips estaba compuesto por un gran número de chips electrónicos, de ahí viene su nombre, que por lo general presentan dos componentes. El puente norte, que también se conoce como un controlador de memoria, se encarga de controlar la transferencia entre el procesador y la memoria RAM. Se encuentra ubicado físicamente cerca del procesador y también se puede conocer como GMSH, que significa concentrador de controladores gráficos y de memoria. Y el otro componente es el puente sur, que se le denomina también como controlador de entrada y salida o controlador de expansión. Este administra las comunicaciones entre los distintos dispositivos periféricos de entrada y salida. También se le conoce como ICH, controlador de entrada y salida. Y bueno, por lo general se utiliza el término puente para designar un componente de interconexión entre dos buses. Bueno, el siguiente punto es la memoria, que en un dispositivo que puede mantenerse en por lo menos dos estados estables por un cierto periodo de tiempo. Cada uno de estos estados estables puede utilizarse para representar un bit. A un dispositivo con la capacidad de almacenar por lo menos un bit se le conoce como celda básica de memoria. Un dispositivo de memoria completo se forma con varias celdas básicas y los circuitos asociados para poder leer y escribir en dichas celdas básicas, agrupadas como localidades de memoria que permiten almacenar un grupo n de bits. El número de bits que puede almacenar cada localidad de memoria es conocido como el ancho de la palabra de la memoria, coincide con el ancho del bus de los datos. Uno de los circuitos auxiliares que integran la memoria es el decodificador de direcciones. Su función es la de activar a las celdas básicas que van a ser leídas o escritas a partir de las direcciones presentes en el bus de direcciones. Tiene como entradas las n líneas del bus de direcciones y dos n líneas de habilitación de localidad, cada una correspondiente a una combinación binaria distinta de los bits de direcciones. Por lo tanto, el número de localidades de memoria dispone de un dispositivo T y se relaciona con el número de líneas de direcciones n. Por lo tanto, T es igual a 2n, conceptos básicos del manejo de la memoria. Y se produce también bajo el control directo y continuo del programa que solicita la operación de entrada y salida. Esto tanto en la entrada y salida programada como en interrupciones. El procesador es responsable de extraer los datos de la memoria
en una salida y almacenar los datos en la memoria principal. El problema con la entrada y salida es que el procesador tiene que esperar un cierto tiempo considerable hasta que el módulo en cuestión esté preparado para recibir o transmitir datos. Bueno, en los tipos de memoria tenemos la memoria principal semiconductora. Esta utiliza en su arquitectura circuitos integrados basados en semiconductores para almacenar información. Un chip de memoria de semiconductor puede contener millones de minúsculos transistores o condensadores. Existen memorias de semiconductor de ambos tipos, volátiles y no volátiles. En las computadoras modernas, las memorias principales consisten casi exclusivamente en memoria de semiconductor volátil y dinámica, también conocida como memoria dinámica de acceso aleatorio, o como más comúnmente se le conoce, que es RAM. Con el cambio de siglo ha habido un crecimiento constante en el uso de nuevos tipos de memoria de semiconductor no volátil llamado memoria flash. Dicho crecimiento se ha dado principalmente en el campo de las memorias fuera de línea en computadoras principalmente de escritorio. Las memorias de semiconductor no volátiles se están usando también como memorias secundarias en varios dispositivos de electrónica avanzada y computadoras especializadas y no especializadas. Luego tenemos lo que son las memorias caché. Dentro de nuestro procesador no solo se encuentran los componentes que hacen posible sus enormes capacidades de computación, también hay una pequeña memoria que se encarga de conseguir que el trabajo de nuestros procesadores pueda realizarse a la velocidad que éste opera. Es la memoria de acceso rápido de una computadora que guarda temporalmente las últimas informaciones procesadas. La memoria caché es un buffer especial de la memoria que poseen las computadoras que funcionan de manera similar a la memoria principal, pero es de menor tamaño y de acceso más rápido. Esta memoria es usada por el procesador para reducir el tiempo de acceso a datos ubicados en la memoria principal, que se utilizan con más frecuencia. La caché es una memoria que se sitúa en la unidad central de procesamiento, es decir, el CPU, y la memoria de acceso rápido, la RAM, para acelerar el intercambio de datos. Cuando se accede por primera vez a un dato, se hace una copia en el caché. Los accesos siguientes se realizan a dicha copia, haciendo que sea menor el tiempo de acceso medio al dato. Cuando el procesador necesita leer o escribir en una ubicación en memoria principal, primero verifica si es una copia de los datos en esta memoria caché, y de ser así, el procesador de inmediato lee o escribe en la memoria caché, que es mucho más rápido que la lectura o la escritura de la memoria principal. La memoria caché en el nivel 1 o L1, también llamada memoria interna, esta se encuentra en el núcleo del procesador y es utilizada para almacenar y acceder a datos de instrucciones importantes y de uso frecuente, agilizando los procesos al ser el nivel que ofrece un tiempo de respuesta menor. Se divide en dos subniveles, que es nivel 1 data caché, y aquí se encarga de almacenar datos usados frecuentemente, y el otro subnivel, nivel 1 instrucción caché. Aquí se encarga de almacenar instrucciones que se usan frecuentemente. Luego tenemos el siguiente nivel, que es caché nivel 2 o L2. Aquí se encargan de almacenar datos de uso frecuente, que es mayor que la caché L1, pero a costa de ser más lenta, aún así es más rápida que la memoria principal, ¿verdad? Puede ser inclusiva y contener una copia del nivel 1, además de la información extra, o exclusiva que su contenido sea totalmente diferente de la caché L1, proporcionando así una mayor capacidad total. Luego tenemos el último nivel, que es memoria caché nivel 3. Es más rápida que la memoria principal, pero más lenta que la L2. Ayuda a que el sistema guarde gran cantidad de información, agilizando las tareas del procesador. En esta memoria se agiliza el acceso a datos
e instrucciones que no fueron localizadas en L1 o L2, y al igual que la L2 puede ser inclusiva y contener una copia del L2 además de información extra, o por lo contrario ser exclusiva y contener información totalmente diferente a la de los niveles anteriores, consiguiendo así una mayor capacidad total. Y bueno, aquí tenemos una imagen de cómo se pueden entender mejor memoria caché y sus diferentes niveles. Una memoria caché tal cual es una memoria volátil de acceso rápido. Una en L1 es alojada en el procesador, en el siguiente nivel L2 se encuentra fuera del núcleo y en el nivel 3 se incorpora a la placa base. Y bueno, por último tenemos los módulos ES o entrada y salida. Aquí el intercambio de información entre componentes, computadoras y usuarios es realizado entre dispositivos que denominamos de manera genérica periféricos. Para hacer una operación entre el procesador y un periférico es necesario conectar estos dispositivos a la computadora y gestionar de manera efectiva la transferencia de datos. Para poder realizarlo, la computadora dispone del sistema de módulos de entrada y salida. Estos módulos son las interfaces que tiene la computadora con el exterior, y el objetivo que tienen es facilitar pues esas operaciones, entrada y salida entre los periféricos y la memoria o los registros del procesador. Los módulos entrada y salida están conectados con el procesador y la memoria principal, y bueno, cada uno controla uno o más dispositivos externos. La arquitectura de la ES es su interfaz con el exterior. Esta arquitectura se diseña de manera que permita una forma sistemática de controlar las interacciones en el mundo exterior y proporcione al sistema operativo la información que necesita para gestionar la actividad entrada y salida. Para gestionar las operaciones es necesario un hardware y un software. Bueno, las técnicas de entrada y salida principales son la entrada y salida programada. Para hacer la operación de entrada y salida entre el procesador y el módulo, el procesador ejecuta un programa que controla toda la operación de entrada y salida. Luego tenemos sincronización. Durante la sincronización es proceso como responsable de la transferencia. Este ejecuta un programa que mira constantemente el estado del periférico, consultando el registro del estado del módulo de entrada y salida. Este programa tiene un bucle que se ejecuta continuamente hasta que detecta el cambio de estado e indica que el periférico esté preparado. Este método de sincronización se denomina por encuesta o espera activa. Mientras se lleva a cabo esta sincronización, el proceso está dedicado a esta tarea y por lo tanto no puede atender a otros procesos o aplicaciones. Tenemos un intercambio de datos. Esta es una operación de lectura, más que nada, es decir, entrada. El procesador aquí lee el registro de los datos del módulo de entrada y salida para recoger el dato enviado por el periférico y los guarda en memoria. Si es una operación de escritura, es decir, salida, el procesador toma de la memoria el dato que queremos enviar al periférico y lo escribe en el registro de datos del módulo de entrada y salida. Y otros tipos es la entrada y salida mediante interrupciones. El programa genera una orden de entrada y salida y después continúa ejecutándose hasta que el hardware lo interrumpe para indicar que la operación ha concluido. La entrada y salida con interrupciones, aunque es más eficiente que la programada, también requiere de intervención activa del procesador para transferir los datos de la memoria y el módulo de entrada y salida. Esta técnica pretende evitar que el procesador tenga que estar preparado o haciendo trabajo improductivo mientras que espera que el periférico esté preparado para hacer una nueva operación de entrada y salida, y puede aprovechar este tiempo para ejecutar otros programas. Al usar esta técnica se descarga al módulo de entrada y salida de la responsabilidad de llevar a cabo la sincronización entre periférico y procesador. Con esta, la entrada y salida, acceso directo de memoria o DMA. Esta es capaz de imitar al procesador y capaz de transferir desde
datos desde la memoria a través del bus del sistema. Este módulo debe utilizar el bus solo cuando el procesador no lo necesita o debe forzar al procesador a que suspenda temporalmente su funcionamiento. El módulo de entrada y salida no solo es un conector mecánico que permite conectar el dispositivo al bus del sistema, también tiene la lógica que para permitir la comunicación entre los periféricos y el bus. Utilizando la técnica entrada y salida por DMA, se descarga el procesador de la responsabilidad de llevar a cabo la sincronización y el intercambio de datos entre el periférico y la memoria. Y por último tenemos el canal y procesador de entrada y salida. Canales y procesador de entrada y salida. El canal de entrada y salida representa una ampliación del concepto de DMA. Para ejecutar instrucciones de entrada y salida, lo que se confiere un control completo sobre las operaciones de entrada y salida. Un canal selector controla varios dispositivos de velocidad elevada y en un instante dado se dedica a transferir datos a uno de estos dispositivos, es decir, el canal de entrada y salida selecciona un dispositivo y efectúa la transferencia de los datos. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.